Esto es Radio Siglo XXI, una radio hecha a tu medida. Rojo y Negro con Alfonso Rojo. Esto es Rojo y Negro y yo soy Alfonso Rojo. Bueno, alguien como yo, que vivió en Londres durante una larga temporada y se deja caer por allí de vez en cuando, le gustaría que en algunas cosas nosotros fuéramos como los ingleses. Por ejemplo, me encantaría que aquí en España tuviéramos en mayor consideración nuestra historia y que reivindicáramos con orgullo, como hacen ellos, hasta con sus piratas, pues a los que se fueron a América a conquistar mundo, o con el valor de nuestras tropas cuando se partían el pecho contra el turco, iban en los tercios, y ya en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo más colorista, que en lugar de tener a los reyes en un chalecito de las afueras de Madrid, oculto a la vista, como si nos diera vergüenza, los metiéramos en el magnífico Palacio Oriente, y todos los días, como pasa en Buckingham Palace, hubiera cambio de guardia rimbombante para disfrute de los niños, los jubilados, los turistas y los que somos de provincias. Pero yo creo que va a ser que no. Don Juan Carlos y doña Sofía, tal como pintan las cosas, van a seguir en el Palacio de la Zarzuela, que no es palacio ni nada. Los príncipes de Asturias, ya reyes, Felipe y Leticia, seguirán en su actual residencia, que no está mal, es una casa, dicen que de 1.800 metros cuadrados, con semisótano, 2 plantas y buhardilla que nadie utiliza, pero hay, y por lo visto la familia real, que es muy mirada para estas cosas del dinero, cree que si se fueran al Palacio de Oriente, como propongo yo, ni siquiera podrían pagar la factura de la luz. Alejandra. Buenas tardes. En Rojo y Negro nos preguntamos hoy cómo se enfrentará el futuro rey Felipe VI a la situación de Cataluña. ¿Será Cataluña su 23F su gran prueba? El periodista Luis de Espino se encuentra con nosotros, acompañado de Jesús Lainz, autor de España contra Cataluña, historia de un fraude. Pero además, Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, está a la escucha para contarnos cómo se ve esta nueva página de la historia de España. JF La Mata nos trae su extintor para apagar los ánimos encontrados de los tertulianos, republicanos o monárquicos. En la segunda hora, conexión con Periodista Digital. Y también llegará el momento de hablar de alimentación. La doctora Monereo nos contará qué alimentos son mejores para el esfuerzo de los exámenes de junio. Y Sánchez Ocaña, gran divulgador sanitario, nos hablará de la amenaza del colesterol. Vamos a acabar con los mitos. Para cerrar Rojo y Negro, Roberto Marván nos trae a las chicas de un exitoso blog de fútbol. Dale de tacón. 2 horas de radio bajo el mando de Alfonso Rojo, con nuestro mediólogo de cabecera Luis Valcarce y quien les habla, Alejandra Lloza, Alberto Espinosa al mando de técnicos y José Pablo González dominando las líneas telefónicas. Rojo y Negro empieza ya. Bueno, hay quien dice, muchos son los que dicen que el rey Juan Carlos ha ido a mal momento. En cualquier caso, lo mire uno como lo mire, la herencia es envenenada y por muchas cosas. Bueno, ¿qué deja el rey Juan Carlos a su hijo Felipe VI? Bueno, yo voy a decirlo. En principio, muchos marrones. Y sobre todo una Cataluña que, si el recién llegado lo hace bien, puede convertirse, según escribía Arcadi Espada esta mañana, en su 23F Salvador. Bueno, que la fuerza le acompañe. Rivera. Albert Rivera. Bueno, Albert, ¿tú compartes esa idea de que Cataluña va a ser el primer marrón con el que va a tener que lidiar la corona? No, la corona no lidiar, pero con el que va a tropezar la corona. Sí, la palabra tropezar me parece más que lidiar, porque tenemos una monarquía parlamentaria sin poderes en la que no podemos transferir al jefe de Estado, ni queremos, por lo menos los demócratas, transferirle poderes que nos corresponden a los que somos legislativo, a los que gobiernan, a los que estamos en política. Así que el marrón no solo lo tiene, hablando coloquialmente, el futuro rey de España, sino lo tenemos todos los españoles, porque es un territorio de España, mi tierra, Cataluña, 7,5 millones de españoles que viven en esta tierra, y una solución que no puede llegar solo del silencio ni mirar hacia otro lado, sino que tiene que llegar también de estrategia, de inteligencia y desde mi punto de vista también en cuanto toque de firmeza, ¿no? Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo. Las únicas, al final, todos los actos del rey tienen que estar refrendados, excepto 2, que es cómo reparte la pasta entre los parientes, es decir, cómo asigna el dinero y a quién elige de decán
o de mayordomo, no tiene otras prerrogativas en el caso español, pero es indudable que al final, y si escuchas los discursos que ha habido, digo, desde el de Urkullu a otros, el de ayer de Artur Mas, la gente parece que le mira como si tuviese más poderes de los que tiene, ¿eh? Bueno, yo creo que eso forma parte de la frustración, la incapacidad o la mediocridad, incluso me atrevería a decir, de algunos políticos que estamos teniendo ahora. Es decir, Artur Mas, el pirómano político pidiendo mangueras y agua, pues me parece un poco surrealista, ¿no? Es decir, el mismo que ha incendiado la convivencia en Cataluña y con el conjunto de España, el mismo que tiene arruinada Cataluña con 60.000 millones de deuda y con casos de corrupción, ahora le pide al príncipe que solucione lo que él ha creado, ¿no? Yo creo que no es justo. Es decir, yo creo que los demócratas, insisto, debemos pensar cómo con el poder político cambiamos esto, y el rey o el príncipe, futuro rey, deberá, para mí, eso sí, jugar un papel siempre en los valores de la Unión y de la Constitución. Yo eso sí que creo que hace falta en este país. Es decir, no vale ser rey de España si uno no defiende los valores constitucionales, y los valores constitucionales son los que son. Pluralidad sí, diversidad sí, pero unión por supuesto. De hecho, la jefatura de Estado es la unidad y representa la unidad del pueblo español. O sea que a mí me parece que se equivoca, y se equivocaría la corona si pretende hacer un papel, una especie de papel neutral ante una situación que no es neutral, de los que defendemos la unión y los que defienden la separación y la ruptura de España. Entonces yo creo que Albert, buenas tardes, soy Alejandra Lloza. Quería decirte, según Crónica Global, ayer mismo por la tarde, unos 5.000 catalanes se reunían en el centro de Barcelona. Rápidamente, dirigentes del PSC, de Esquerra, de Iniciativa per Catalunya, de la SCUP, de Solidaritat, Recuperament. Bueno, de golpe y porrazo, ¿cómo se orquestan para que en la misma tarde en la que salta la noticia haya 5.000 individuos concentrados ya reclamando la independencia y con banderas republicanas, hablando de la Tercera República? ¿Cómo están coordinados de modo y manera que puedan orquestarse así? Bueno, no sé, yo no quiero menospreciar la cifra, ¿no? Porque son siempre miles de personas, pero al final que un partido político que tiene una base de datos y que tiene cargos públicos y dinero público y que pone autocares y organiza cosas y tiene además toda la televisión pública muchas veces a su favor, ¿no? Como es el caso de Esquerra Convergencia, pues convoque a 4 o 5.000 personas, me parece realmente normal. O sea, no me parece tan raro, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que siempre ante estos temas siempre están a la que saltan y siempre están ahí, ¿no? Pero bueno, yo no, sin menospreciar a la gente que sale a la calle a reivindicar lo que quiera, yo creo que lo que hay que preguntarse en general es qué piensan los españoles de esta situación. Y mi impresión es que en Cataluña particularmente, pues hay muchos catalanes que, al margen de ser separatistas o no, lo que queremos es un país que se cumpla las leyes, una constitución que se cumpla, y en esa constitución yo soy de los que pienso que el príncipe pues tendrá que ganarse al pueblo español. Yo no soy de los que piensa que el príncipe será rey por gracia divina, será rey porque la Constitución lo permite, porque la mayoría de españoles así lo queremos y se comporta como tal, y si no lo hace, pues también podemos cambiar nuestro modelo de Estado. O sea que yo, al margen de independentismos o no, en este sentido en Cataluña, sí que creo que hay un debate legítimo y necesario en España de cómo se produce esa herencia, ¿no?, de la corona, y cómo se comporta un jefe de Estado en un país moderno y democrático. Albert, te pregunta Luis del Pino. ¿Qué tal, Albert? Muy buenos días. Luis? Buenos días. Una pregunta para ver si corroboras una sensación que tengo. Me ha llamado mucho la atención que, habiéndose producido el sorpaso de ERC a CiU en estas elecciones, sin embargo, ERC, tengo yo la sensación, por eso mi pregunta, está adoptando un perfil bajo sin tratar de sacar demasiado rédito de algo que es, en cierto modo, histórico. Tengo la sensación, por tanto, de que ERC está apostando porque CiU, precisamente por el miedo al crecimiento de ERC, trate de sacar lo más posible mediante pacto con PP y PSOE, y esa es la razón de la sordina a las reivindicaciones de ERC. ¿Es así? Pues yo estoy bastante de acuerdo. El otro día se produjo comentaban compañeros del Parlamento una escena un poco surrealista en el Parlamento, que cuando el primer día de volver después de las elecciones me dijeron que hubo gente de Esquerra que dándole una palmadita al presidente Mas le daba ánimos, ¿no?, después del sorpaso. Entonces, a mí me da la sensación que el mejor candidato a la historia de Esquerra Republicana se llama Artur Mas, y que por tanto Esquerra está encantada con tener un presidente que es una especie de marioneta política, que se quema en el gobierno, que sube los impuestos, que hace recortes, que se quema con la corrupción,
que tienen ahí al frente, mientras Esquerra, sin hacer nada, ni gobernar, ni hacer oposición, ni abrir la boca, literalmente, porque Junqueras ya ni pregunta al gobierno, porque no hace oposición, pues se mantiene ahí, va ganando votos y electores, ¿no? O sea, Convergencia se ha convertido en una máquina de crear independentistas y al servicio de Esquerra. Entonces, yo tengo la sensación, la misma que tú, que a Esquerra ya le va bien, que Convergencia lidere esto, ya le va bien que Artur Mas se queme, ya le va bien que todo este proceso separatista y de conflicto que están creando, este desafío a la Constitución, pues no lo lideren ellos, porque yo creo que ni tienen cuadros ni dirigentes suficientes para ni con la calidad suficiente para gobernar Cataluña hoy en día, ni mucho menos un reto así, ni tampoco lo quieren, porque ya les va bien este resultado, que yo creo que esperan que sea mejor o que se consolide en las autonómicas, que es donde ellos quieren tener más fuerza. Oye, pues muchísimas gracias, Albert. Antes de despedirte, pedir disculpas porque en la premura no te hemos felicitado por los 2 eurodiputados. En principio tu esperanza era sacar uno y pues, supongo que, bueno, buen resultado. Aquí hemos hecho lo que hemos podido. Un abrazo y hasta más tarde. Muchas gracias, un abrazo a todos. Adiós. Aquí seguimos y han oído ya a Luis del Pino, cómo ha intervenido entrevistando a Albert Rivera, pero no saben que tenemos también en esta mesa a Jesús Lainz. Es autor de España contra Cataluña, historia de un fraude histórico. La verdad es que la mayoría de sus obras son bastante críticas. Él es abogado, empresario, escritor y muy crítico contra el separatismo, tanto vasco como catalán. Entre las frases más señaladas en las entrevistas que hemos podido contrastar, una como que los insultos que salen de sus bocas son para mí un título de nobleza. Bienvenido a este programa y ante todo decirte cómo está el pulso ahora de los nacionalismos, tú que has sido un gran investigador del fenómeno, ante este reto, ante la llegada de Felipe VI. Buenas tardes. Pues sí, yo creo que en este momento los separatismos vasco y catalán están en un momento de euforia por el mismo motivo por el que la extrema izquierda, tras las elecciones europeas, cree que ha llegado el momento final en el que van a poder dar un empujón definitivo. Y si encima parece que la monarquía les da esta especie de regalo, por lo menos de imagen, ¿no?, de un cambio repentino e inesperado, por eso todas las fuerzas, digamos, antisistema, y por antisistema no pensemos solamente en la gente que quema contenedores, porque los principales antisistema que hemos tenido en España desde hace 40 años son los separatistas, ¿no? Están muy crecidos porque creen que es una oportunidad histórica. Y mismo la coordinación, cuando yo le preguntaba a Albert Rivera precisamente cómo de un modo inmediato, ayer parece que parte de la izquierda, buena parte de la izquierda española, también catalana, y otros grupos separatistas habían articulado para esa manifestación espontánea teóricamente, bueno, ¿qué pasa entonces con las voces que no son contrarias ni a la Constitución ni a la idea de nación española? ¿Les falta esa cohesión? ¿No se vertebra en un mensaje único para poder hacer frente? ¿Cómo se debería hacer? El griterío es siempre mucho más fácil que la reflexión, y evidentemente esta gente es experta en el griterío, en la agitación de la calle, y evidentemente han tenido muy presente el antecedente histórico del 14 de abril del 31, ¿no? Es decir, han dicho, esta es la nuestra, tenemos que ganarnos en la calle lo que también acabamos de ganar en las urnas hace solamente una semana, ¿no?, que es el gran empuje de la izquierda y sobre todo de la extrema izquierda. Hay una tesis que es, no sé si es cierta, pero por lo menos la idea de España contra Cataluña, que me parece muy interesante, es la que tiene que ver con la depresión que hay en sectores de la izquierda y en sectores en ese momento regionalistas, porque no eran ni separatistas ni nacionalistas, a partir de la pérdida de las colonias, a partir de la pérdida de Cuba, Filipinas, etcétera. Y ahí, cuando el empresariado catalán empieza a perder mercado, súbitamente, tú lo dices en tu libro, de la noche a la mañana se convierten en separatistas. Y tú lo aportas en tu libro, toda una especie de trabajo documental, se habían volcado con España. Cataluña era quizás la provincia más española de toda España, y súbitamente de la noche a la mañana se convierten en nacionalistas. ¿Qué pasa ahí? Sí, efectivamente, Cataluña durante todo el siglo XIX fue la metrópoli del imperialismo español, es decir, era la región que tenía más intereses
En Cuba, en Filipinas, la región donde se concentraban muchos de los fabricantes de tabaco, como por ejemplo el señor Partagás, o de ron, el señor Bacardí, ¿no? Luego también las principales compañías navieras estaban allí, la que monopolizaba el tráfico con Filipinas a través del Canal de Suez, también estaba en Barcelona. Entonces, Cataluña durante todo el siglo XIX, que es el siglo crítico, es el siglo en el que paradójicamente aparece el catalanismo político. Sin embargo, durante todo ese siglo Cataluña fue la región más patriota, más patriotera también, más imperialista, más belicista, más esclavista también. Y la prueba está en que fue la región que más soldados y que con mayor premura, con mayor entusiasmo, envió a las guerras de Marruecos en el año 1859, a las dos guerras de Cuba, la de los 10 años y la de la independencia. Y entonces, curiosamente, toda la prensa catalana de la época, incluida la que hoy se llamaría de extrema izquierda, es decir, los periódicos republicanos anticlericales, eran tremendamente belicistas, y tanto en sus textos como en sus gráficos hacían gala de un patriotismo y de un belicismo, de un imperialismo español notorio y mucho más intenso que en el resto de España. Y sin embargo, como has dicho muy bien hace unos minutos, a la semana siguiente de la batalla de Cavite, esos mismos medios que hasta ese momento habían estado criticando al gobierno español por no enviar más tropas, por no ser más contundente, por no ejercer, digamos, más el papel de potencia imperialista, esos mismos medios en el número siguiente a la batalla de Cavite ya empezaron a ridiculizar a España, a echar la culpa de todo a lo que llamaban la España castellana, como si los catalanes no hubieran tenido nada que ver en ello. Y en lo que se refiere a la izquierda, efectivamente comenzó el proceso de cruce de caminos por parte de unos nacionalismos que vieron en la izquierda un aliado por considerar la lucha de España contra Cataluña una especie de lucha de clases, y de la izquierda hacia el nacionalismo por considerar que eran compañeros de viaje frente o contra, digamos, la España tradicional. Vamos a volver al tema de la abdicación, y precisamente quería que estuviera Luis del Pino porque has escrito un artículo demoledor, y como suele ser propio en ti, a contracorriente de toda la opinión pública y publicada. Cuentas hoy en tu blog en Libertad Digital que esta abdicación es es una jugada que tiene que ver con un blindaje, y me gustaría que lo expliques porque me parece por lo menos polémico y que tiene algunos pisos de verdad, claro. Yo creo que es fácil de comprender lo que ha pasado. Vamos a ver, ayer se produce una abdicación que es una abdicación extrañísima. Fijémonos en lo que pasó en Holanda. En Holanda sale la reina Beatriz de Holanda y dice dos cosas al pueblo holandés. Voy a cumplir 75 años, por tanto voy a abdicar con fecha tal en mi hijo. Y después sale el primer ministro holandés a comentar cómo va a ser el proceso. Esa es la manera correcta de efectuar una abdicación. Sin embargo, aquí en España nos encontramos con que, punto 1, el rey no comunica su abdicación para una determinada fecha. Comunica su intención de abdicar, es decir, no ha abdicado, sigue siendo rey de España a fecha de hoy. Segundo, en lugar de salir primero el rey, el jefe del Estado, a anunciar abdico, y luego el presidente de gobierno, como manda el protocolo, sale primero el presidente del gobierno a anunciar que su superior en lo protocolario abdica. Vamos, eso es una anormalidad protocolaria total. Y tercero, se hace todo con una rapidez brutal. Hubo que cambiar la agenda del príncipe, la del propio rey, la del Consejo de Ministros, la de cada uno de los ministros. Es decir, se improvisó todo. Y la pregunta es, ¿por qué tantas cosas raras? ¿Por qué esa chapucera improvisación? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Los planes originales eran: el rey presenta su abdicación después de que le hayamos blindado jurídicamente con una ley orgánica que le garantice, después de que deje el trono, la misma inviolabilidad que tiene ahora. ¿Por qué? Pues por una razón muy simple. Vamos a ver, ni el rey ni los partidos mayoritarios, y yo creo que tampoco España, se puede permitir el espectáculo de que el rey abandone la zarzuela y entonces le presente cualquier demanda por cualquier corrupción hipotética, supuesta o real, y entonces acabe un ex rey de España sentado en el banquillo. Porque podría pasar si sale de la zarzuela sin un estatuto que le blinde.
Podría hacerlo hasta el juez de Alpedrete. Hasta el juez de Alpedrete. Entonces, como eso no se lo puede permitir ni nuestra clase política, y yo creo que tampoco el país, no sería un espectáculo edificante, pues entonces, ¿qué es lo que querían hacer? Querían que se aprobara ese blindaje del rey y luego abdicar. Pero todo eso lo pensaban hacer a lo largo de estos próximos meses hasta el otoño. ¿Qué ha pasado? Que de repente llegan las elecciones europeas y hay un hundimiento del bipartidismo tal que Rubalcaba se ve forzado a presentar su dimisión y entonces empiezan las prisas y los problemas, porque claro, para poder hacer ese blindaje del rey, esa abdicación ordenada, haría falta que PP y PSOE conjuntamente y sin fisuras salgan a la opinión pública y digan vamos a aprobar esta ley orgánica. Pero hete aquí que Rubalcaba pierde, dimite y encima no es capaz de imponer una transición controlada en su partido, con lo cual en estos momentos hay el riesgo de que dentro de muy pocas semanas el Partido Socialista pase a estar dirigido pues por cualquiera que incluso pudiera querer emular a la extrema izquierda más radical, o Madina, y que entonces dijera, no, yo no voy a apoyar esa ley orgánica que blinde al rey, con lo cual automáticamente el blindaje del rey se viene abajo. Entonces, han echado las cuentas y dicen... Por eso se precipitan, ¿no? Claro, dicen, Dios mío, pero sí, una ley orgánica, por mucho que nos queramos dar prisa, tiene unos plazos mínimos. Así que o lo hacemos ahora o nos arriesgamos a que no se pueda hacer nunca porque Rubalcaba haya dejado el Partido Socialista. Jesús, ¿tú cómo has visto la noticia de la abdicación? Y si echando mano a la historia, ¿qué momento, qué significado tiene histórico la abdicación de cara a lo que es Cataluña, claro, y a lo que viene? Realmente es una cosa que hoy no son más que hipótesis, evidentemente, pero hay una confluencia de circunstancias que me asusta un poquitillo. Y es que en 40 años nunca se había planteado, por ejemplo, lo que en las últimas semanas se ha hablado por parte de Felipe González, por ejemplo, de un gobierno de coalición entre los dos grandes partidos, los dos grandes enemigos, digamos, ¿no? Eso es una situación que no se ha dado en 40 años, lo cual... digamos, vendría a ser una novedad realmente importante en el régimen actual. Luego, la segunda novedad es el órdago encima de la mesa del separatismo catalán, que evidentemente es una crisis que no se ha dado en los últimos 40 años en España. Y en tercer lugar tenemos este cambio de rey, ¿no? Entonces me da a mí la sensación de que hay una especie de ganas de limpiar la superficie, de cambiar de cara. Vamos a cambiar de cara al rey, vamos a cambiar de cara al sistema de partidos haciendo una gran coalición, porque así vamos preparando el gran cambio de cara, que sería la nueva Constitución. Nueva Constitución, evidentemente, hecha, una vez más, a imagen y semejanza de los deseos de los separatismos. Entonces, ¿cómo vender al pueblo español este terremoto? Haciéndolo parecer que entra dentro de una especie como de estrategia de nuevo régimen, de creación del nuevo régimen, que se representa exteriormente por el nuevo rey, por la nueva situación del gobierno de coalición entre los dos grandes partidos y por una nueva constitución confederal, vamos a llamarlo así, que evidentemente tendría plazo fijo, es decir, 20 años después estaría destinada a la secesión de Cataluña y del País Vasco. Perdonad, estáis diciendo que van a claudicar, que es una escenificación de una claudicación. No sé si querías... Sí, eso es lo que digo yo. No sé si, ¿qué matiz tienes tú? Tengo un matiz que es que yo trasladaría un mensaje de optimismo. Primero, la intención de nuestra clase política era hacer una jugada, que si queréis entramos a explicarla, pero esa jugada ha quedado abortada por las elecciones del 25M. De la misma manera que esas elecciones han precipitado todo lo que rodea la abdicación, también han hecho imposible la jugada que se preparaba para Cataluña. Y si queréis luego entramos en ello. Y segundo, una cosa, es decir, yo ayer, y lo hablaba con Luis, de la propia... iba a decir Casa Real, el entorno de Zarzuela a alto nivel confirma o ratifica o señala en esa línea, es decir, el factor Rubalcaba sí ha sido determinante por lo menos en los plazos, es decir, eso no lo niegan ellos, es decir, que la decisión de hacerlo el 2 de junio del 2014 y no esperar, por ejemplo, al finales del verano, hay varios motivos. Uno de ellos no puede ser antes de un proceso electoral porque eso interfiere directamente en el proceso electoral. Y no podían esperar, y eso te lo decían ellos ayer, no podían esperar a la jugada de dados o de lotería, que puede ser
la elección de un sucesor de Rubalcaba en el PSOE, porque parece que va a ser Susana Díez, pero podría salir el Pato Donald, ¿eh? ¿Pero cuál es la jugada abortada, Luis? Vamos a ver. Yo, si quieres, segundo mensaje muy breve, para entender en qué parámetros nos vamos a mover. Lo importante no es que pase con la monarquía o no, sino que pase con la nación. La nación sin monarquía puede continuar adelante y sobrevivir. La monarquía sin nación, no. Entonces, a mí personalmente el futuro de la monarquía, digamos que está en mi nivel, en mi orden de prioridades número 45 comparado con el futuro de la nación. ¿Cuál era la jugada que tenían planeada? Y eso no es que lo diga yo, es que esa jugada pues la ha contado públicamente un conocido vocero de la calle Génova, Federico Quevedo, en El Confidencial. Rubalcaba y Rajoy estaban hablando a escondidas para reformar el título 8º de la Constitución. La jugada era muy simple: dejar llevar las cosas al límite en el terreno de lo catalán para que la cosa pareciera que iba a ir hacia la independencia y entonces de repente salir con la jugada magistral y decirle al pueblo español: uy, que esto está muy mal, que o les damos algo a los nacionalistas o se independizan. Por tanto, vamos a reformar la Constitución y vamos a un modelo confederal donde queden absolutamente blindadas las competencias de las comunidades autónomas y nadie pueda meter la mano en Cataluña, País Vasco o Galicia. Y entonces, ¿cuál sería la figura el papel de la monarquía en esa solución confederal? Pues el de la reina de Inglaterra en la Commonwealth, una especie de rey de una confederación ibérica. Eso era más o menos lo que se tenía planeado. Es decir, la monarquía contribuiría a esa solución que acaba con España y sería, de hecho, la coartada para decirle a la gente: hombre, no, España continúa, fíjate, aquí la figura del rey continúa estando por encima de todo. Ahora bien, ha llegado el 25M y el 25M ha implicado que el bipartidismo se ha hundido. Esa jugada la podían haber hecho un PP y un PSOE que controlaran el 60 y pico, el 70, el 80% del Parlamento. Con menos del 50% de los votos ya es imposible, están deslegitimados. Con lo cual, si intentan esa jugada, lo único que van a conseguir es, primero, que vayamos a un enfrentamiento. Segundo, que la monarquía salte por los aires, porque es que en ese caso, para que la monarquía sirva de coartada para la ruptura de España, oiga, es que entonces el primero que va a pedir la república soy yo, y mira que soy una persona conservadora y racional, ¿no? Vamos a ir a la desconexión y seguimos hablando, y hablando del tema confederal tenemos para luego de la desconexión la opinión de un experto, de un gran catedrático como es Roberto Blanco Valdés. Vamos a la desconexión y volvemos. Rojo y Negro con Alfonso Rojo. Cinco y media de la tarde, seguimos aquí en Rojo y Negro debatiendo la abdicación del rey y sus consecuencias en el tema catalán. Contamos con Jesús Lainz, autor de España contra Cataluña, con Luis del Pino, Alfonso Rojo y Alejandra Llosa. Jesús, la siguiente pregunta va para ti. Tienes un capítulo en tu libro donde hablas de la deserción de la izquierda y explicas algo a lo que pocos se atrevieron, porque prácticamente parece un misterio evangélico, que es cómo puede ser que la izquierda se renuncie a la idea de nación para echarse en brazos de las apetencias nacionalistas. Explícanos un poco eso y cómo engarza con lo que estaba contando Luis del Pino en relación a lo que puede venir. Pues mira, ahora estamos en 3 de junio de 2014 y dentro de 3 o 4 semanas se cumple precisamente el primer centenario de la muerte de Jean Jaurès, que era un dirigente del Partido Socialista francés, que fue asesinado el día en que comenzaba la Primera Guerra Mundial, que es dentro de 2 meses, ¿no? Entonces, este señor, entre otras frases célebres que dejó para la posteridad, dijo una vez que la historia de Francia era la suma de todos sus ocasos y de todas sus auroras, ¿no? Y eso es una cosa que la izquierda española no ha comprendido jamás. Es decir, un socialista francés que estima que la historia de Francia también la hizo Luis XIV y Luis XV y Luis XVI y no renuncia a ello. En cambio, aquí tenemos una izquierda que considera que toda la historia de España es un error, y esta frase no es mía, es de don Manuel Azaña, y que por lo tanto, para poder construir España debidamente, lo que hay que hacer es cerrar la puerta a todo el pasado. También era una idea de Joaquín Costa,
y rechazar todo lo que representaba la historia de España, porque había sido un desastre. Entonces, eso, que arrancó con el liberalismo del siglo XIX, lo heredó la izquierda de una manera muy, muy enraizada, y lo compartió con los separatismos. Es decir, lo que hemos dicho antes del 98, ¿no? Sobre todo a partir del 98 pareció que se confirmaba la idea de que España era una nación fallida, porque mientras que el resto de los países de Europa construían sus imperios coloniales, España, la antaño gran potencia imperial, se dedicaba a perder el suyo. Entonces ese es el punto de unión, el punto de encuentro entre la izquierda y los separatismos, el rechazo a España. Y además en el caso de la izquierda es particularmente intenso, porque resulta que en el año 36 estalló una guerra en la cual, en la misma trinchera, acabaron los separatistas y la izquierda. Entonces compartieron derrota y compartieron exilio. De ahí que tienen muy metido en el corazón esa especie de alianza de sangre entre la izquierda y el separatismo. Y lo que es más aberrante aún, tanto unos como otros identifican a España con el franquismo, como si una nación estuviera obligada a asumir la representación eterna por los siglos de los siglos de un momento histórico determinado. Es como si consideráramos que Alemania es eternamente Bismarck o Hitler, que Francia es eternamente Napoleón, ¿no? Entonces la izquierda y los separatismos creen que España es una eternidad fascista, ya sea bajo Franco, bajo Felipe V, bajo Recaredo o bajo Felipe II. La evolución de la derecha también es curiosa, porque la primera, estoy pensando por ejemplo en la Liga de Prat de la Riba, eran más bien conservadores, ¿no? Eran muy conservadores. Pues entonces también es curioso ver que en los orígenes a mí siempre me llamó la atención ver en los orígenes de lo que era el regionalismo o el nacionalismo catalán, ver el componente de la derecha y ver el componente de la Iglesia. Es algo que siempre me llamó la atención. Hombre, es que hay que tener en cuenta una cosa fundamental, y es que el nacionalismo en España, a diferencia de en otros lugares, como por ejemplo Irlanda, no es un nacionalismo de pobres, no es un nacionalismo de oprimidos contra explotadores, no es un nacionalismo de colonizados frente a colonizadores, es un nacionalismo que surge como autoprotección de las oligarquías locales frente a lo que es una avalancha de inmigrantes que vienen de otras zonas de España a trabajar pues en las fábricas del País Vasco, a trabajar en las fábricas catalanas, y que traen consigo pues las ideologías más perniciosas para esa oligarquía, es decir, anarquismo y socialismo. ¿Quiénes son los que nos imponen a los españoles la dictadura de Primo de Rivera? Hombre, pues la oligarquía catalana, alarmada por la deriva de la insurrección anarquista y socialista en Cataluña, que dice: hasta aquí hemos llegado, necesitamos a alguien que proteja nuestros intereses de casta, de oligarquía. Y el nacionalismo catalán de hoy en día sigue siendo una oligarquía de casta, sigue siendo un nacionalismo de ricos frente a los pobres. Y yo invito a todos nuestros oyentes a que hagan un experimento muy simple, que entren en cualquier web de estas que te dicen cuáles son los apellidos más frecuentes en cualquier lugar de España, y que miren cuáles son los apellidos más frecuentes en Cataluña: García, Pérez, Martínez, Rodríguez. Para encontrar el primer apellido de resonancia catalana te tienes que ir al puesto 26, que es Vila. Bueno, y ahora que comparen esa lista de los apellidos más frecuentes de Cataluña, que son los mismos que en cualquier sitio de España, y que comparen eso con la lista de apellidos del Parlamento catalán. Que miren a ver cuántos García, Pérez, Rodríguez y Martínez han ocupado puesto de diputado en Cataluña. Es decir, ha habido un nacionalismo de casta que lo que ha hecho ha sido que las familias bien de Cataluña sean las que detenten el poder, en detrimento de ¿quién? Pues precisamente de las capas obreras del cinturón industrial de Barcelona, entre otras capas de la población. Por eso es más sangrante la traición de la izquierda catalana, que defiende los intereses de una casta, de una oligarquía, frente a los intereses de la gente a la que debería representar. Familias que están en todas las siglas, además, es muy curioso. Los hijos díscolos están en unas siglas, los más conservadores en otras, pero que... Ningún inversor apuesta a una sola empresa. Y los Maragall en todas. Exactamente, por ejemplo. Pero el tema rural también es importante, porque fíjate que recuerda que, por ejemplo, ahora en el último libro de Arturo San Agustín, que lo recomiendo, el de Cuando se jodió Cataluña y España,
llama a la izquierda, es decir, Pujol dejó muchos sobrinos sin corbata, dice, y eso era precisamente el ámbito rural, porque Barcelona era un bastión socialista, pues Pujol donde dejó pues esos ruralistas resentidos, dice San Agustín, fue precisamente en Cataluña. Pero con respecto a lo de la izquierda, yo me gustaría llamar la atención sobre un hecho. Los más interesados en que la izquierda española fuera una izquierda pro-separatista o pro-nacionalista han sido precisamente la gente de la casta de este país. Es decir, cuando se produce la transición había un miedo atroz a que pudiera haber una extrema izquierda fuerte en España. Y una manera de desactivar esa extrema izquierda fuerte era precisamente fomentar que se dividiera en 17 izquierditas que agitaran antes la bandera de la región correspondiente que la bandera roja. Es decir, la casta con dinero de este país estaba encantada de que la izquierda apoyara al nacionalismo y perdiera el tiempo en eso en lugar de en reivindicaciones sociales. Pero ojo, ahora la cosa ha cambiado, porque ahora tienes esa izquierda tradicional que a la casta no le da miedo, BNG, Compromís, ERC, todos esos en el fondo están atomizados, no le dan miedo a la gente que parte el bacalao en este país. Pero tienes otra izquierda moderada y nacional, que es UPyD, que está creciendo y que cada vez va a representar a más gente a medida que el PSOE se hunda. Y ojito a Pablo Iglesias, que es una izquierda un poco diferente, una izquierda que utiliza... Se parece muchísimo a Izquierda Unida. Y pues en cualquier caso, el caso español quizá tenga precedentes, pero no tiene parangón. Izquierda que no se siente española, es decir, que renuncia a la idea de España de forma beligerante, y no es el antiamericanismo primario de las izquierdas europeas, que todos lo comparten, no es el filopalestinos, que lo son en toda Europa. En el caso español yo creo que no hay no hay nada similar en ningún otro lugar. Estaba sobre la mesa el tema de lo cofederal y bueno, yo creo que tenemos la oportunidad de hablar con quien mejor conoce el tema federalismo, porque le ha dedicado sobre todo varios libros. Roberto Blanco Valdés, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Roberto, ¿cómo crees que el tema federal finalmente puede... ¿Ves que esté en el horizonte? ¿Ves realmente que efectivamente, como explicaba Luis del Pino, puede haber una modificación del título 8º de la Constitución para poder abrir esa brecha y tratar de así satisfacer las apetencias nacionalistas? Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que señalar, desde mi punto de vista, aunque yo comprendo que estas son cosas opinables, ¿no?, como muchas otras en este terreno, desde mi punto de vista, España es un Estado federal, ¿no? Esto es además una opinión que sostienen reputados federólogos, diríamos, ¿no? Hay uno de los más conocidos federólogos, uno de los más conocidos autores de un célebre libro sobre federalismo, dice textualmente: España es un Estado federal en todo menos en el nombre, ¿no? Yo escribí un libro que ahora mencionaba usted, Los rostros del federalismo, en donde estudiaba 12 estados federales, incluyendo entre esos 12 España, y España... Esto se parece como una manzana a otra manzana a los estados federales. No todas son manzanas golden, unas son golden, otras son manzanas reinetas, otras son manzanas de otra naturaleza, pero las diferencias que hay entre España y, diríamos, pues, Austria y Alemania, por entendernos, no son distintas de las que hay entre Austria y Alemania y Estados Unidos o la India, que son todos estados federales. El federalismo es un género dentro del cual hay muchas subespecies o muchas características comunes y otras que no son comunes a todos los estados federales, ¿no? Esta es la primera cuestión. Por tanto, esta primera cuestión condiciona la respuesta a la segunda cuestión, y es: ¿podemos, a través de una reforma de la Constitución, alcanzar a resolver el problema que plantean los nacionalistas? Pues es difícil, porque en realidad los nacionalistas no son federalistas, son nacionalistas, ¿no? Es más, ser nacionalista y ser federalista no solo no es lo mismo, sino que es, en términos generales, contradictorio, ¿no? Los nacionalistas lo que pretenden, lo que persiguen como objetivo último es un Estado independiente, y en todo caso, en las situaciones de descentralización como la que nosotros tenemos, lo que pretenden es básicamente que existan mecanismos de desigualación territorial, es decir, de asimetría o de heterogeneidad territorial, ¿no? Por tanto, yo tengo muy poca confianza en que una reforma constitucional resuelva lo que se suele denominar el problema de la integración de los nacionalismos.
Esto se pensaba que se iba a resolver hace muchos años cuando se optó por el modelo autonómico, y en realidad lo que hemos estado es en una dinámica por virtud de la cual cada vez que a los nacionalistas se les daba más, en lugar de saciarse, les engordaba la barriga, y por tanto a medida que les ibas dando lo que ocurría es que su voracidad de petición era mayor. Así no hay manera de resolver el problema, claro. Es decir, que la solución federalista no soluciona nada, si queremos sintetizar esto. Que es la que tenemos, no soluciona nada, porque los nacionalistas no quieren un Estado federal. Lo que quieren, ya decididamente, no era así hace 20 años, pero ya decididamente es el independentismo, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco, tras el fiasco absolutamente formidable del Arreche, recogió velas, aunque hace un par de días o 3 días se aprobaba en el Parlamento Vasco, o la semana pasada, ¿no? Hace unos días, se aprobaba en el Parlamento Vasco una declaración sobre que el pueblo vasco no renuncia a la autodeterminación, a su derecho a la autodeterminación, y como todos los oyentes saben, la situación en Cataluña como está. Por tanto, bueno, pues en estos momentos es perfectamente evidente que los que creen que la situación se resuelve caminando hacia lo que ellos entienden que es el federalismo, es decir, modificando nuestro sistema e introduciendo las reformas que proponen. Esto lo hace, por ejemplo, el Partido Socialista. No coinciden las que propone el PSOE con las que propone el PSC, o las que proponía el PSOE con las que proponía el PSC. Pero en todo caso, hay algunas cosas que son razonables entre las que se proponen en las propuestas del PSOE y del PSC, sobre todo del PSOE más que del PSC. Pero esto no va a permitir de ninguna manera integrar a los que tienen un programa que consiste en marcharse del país, claro. Usted, que es uno de los más prestigiosos constitucionalistas que tiene este país, ¿cree que va a haber una modificación de la Constitución? ¿Cree que ya definitivamente la reforma de la Constitución es un hecho contundente, es algo que efectivamente los dos partidos están de acuerdo en que tendrá que suceder? No, yo la impresión que tengo en estos momentos, si tuviera que hacer una apuesta, apostaría hacia que no se va a producir la reforma, no porque no sea necesaria. En realidad lo que ocurre es que la reforma que necesitamos para reacomodar el Estado autonómico no es la que piden no es la que diríamos supuestamente contentaría a los nacionalistas, sino una reforma que fuera en sentido contrario. Es decir, yo creo que no necesitamos más descentralización, sino más coordinación política, más colaboración interadministrativa. Esto es lo que necesita el país, que el Estado autonómico funcione mejor, y funciona mejor introduciendo elementos de colaboración y de coordinación, y no lo contrario, ¿no? Yo, insisto, apostaría que no, por una razón fundamental, ¿no? Porque las reformas constitucionales han de partir de un elemento fundamental, que es que uno sea capaz de hacerlas para ganar apoyos, o por lo menos para conservar los que tiene el texto y no para perderlos, ¿no? En estos momentos no hay nada que nos permita en el horizonte suponer que si hiciésemos una reforma constitucional, esa reforma constitucional iba a contar con el apoyo con el que contó el texto constitucional del año 1978, que fue con el apoyo de los dos grandes partidos, entonces UCD y el PSOE, hoy serían el PSOE y el PP. Pero también votaron esa reforma constitucional el Partido Comunista de España, que fue una pieza clave en el consenso constitucional, y Convergencia y Unió, que entonces se llamaba Convergencia Democrática de Cataluña, que fue también una pieza clave del consenso constitucional. No el PNV, que no votó la Constitución finalmente, aunque se incorporó al pacto constitucional a través del Estatuto de Gernika, ¿no? En estos momentos claramente no es fácil de imaginar, no es fácilmente imaginable una reforma que votasen a favor de la que votasen, mejor dicho, por una parte el PSOE y el PP, y por otra parte Izquierda Unida y los nacionalistas. Esto es difícilmente imaginable, y por tanto no es probable que se acometa la reforma, que sin embargo yo creo que hay algunos aspectos en los que sería muy importante que meterla, ¿no? La última, Roberto, ¿por qué tanta prisa con el tema de la abdicación? Desde el punto de vista con esto de la ley orgánica, sucesión y demás, ¿a usted como constitucionalista le llamó la atención la aceleración de todo esto? Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención es la aparente, no me atrevería a decir, no quiero ser prejuicioso, ¿no? Pero la aparente improvisación con la que se están haciendo las cosas, ¿no? Porque en realidad todo el mundo esperaba, yo creo que con razón, una ley orgánica distinta. Es decir, en realidad, para aprobar una ley que es una ley de caso único, que solo se resuelve la abdicación de este monarca, ¿no? Porque se refiere específicamente al rey Juan Carlos I, ¿no? Diciendo que la abdicación se entiende producida en el momento en el que la ley entra en vigor,
pues no hacía falta digamos que para ese viaje no hacían falta tantas alforjas. Yo sostengo que hubiera sido perfectamente posible proceder a la coronación del nuevo rey. El príncipe acude a las Cortes, procede a hacer lo que le ordena el artículo 61.1 de la Constitución, y no era necesario poner una ley orgánica que lo que va a hacer es provocar un retraso de 15 o 20 días en la coronación, 15 o 20 días que probablemente van a ser 15 o 20 días de agitación antimonárquica o de agitación republicana, que es perfectamente legítima. No seré yo quien lo niegue, es perfectamente legítimo estar en la calle pidiendo la república, hasta ahí podíamos llegar, no hay duda, pero, hombre, no hay por qué, si quien está impulsando el proceso considera que lo mejor es solucionar el problema de una buena manera, no hay por qué facilitar las cosas para que los que están en contra de esa solución del proceso las tengan todas a su favor. No parece razonable, ¿no? Profesor Blanco Valdés, muchas gracias por atender la llamada de Rojo y Negro. Nada, muchas gracias a vosotros y buenas tardes. Que ha dicho Roberto, hay una cosa que cae por su peso, es decir, aunque no está previsto y no se ha hecho el desarrollo jurídico pertinente, la muerte del rey en el caso español, como no puede haber vacío, significa que inmediatamente el sucesor se convierta en rey, es decir, que tenían mecanismos legales, por decirlo de alguna manera, o vericuetos legales para haber obviado estos 18 días de agitación. ¿Le dais mucha importancia tú, Luis del Pino, a estas manifestaciones que se han producido? ¿Pueden tener repercusión? Yo no digo por el número, porque el número, había muchísima menos gente de la que realmente vota partidos que realmente están por la República. Hombre, tengamos en cuenta que no ese es el tema, que fueron manifestaciones convocadas por las redes sociales, tampoco ha habido en muy poquitas horas, o sea que bueno, era un número de gente, pues hombre, 20.000 personas en Madrid y 5.000 en Barcelona, pues bueno, no son mareas humanas, pero no es algo que haya que echar en saco roto. Yo no le doy demasiada importancia por una sencilla razón, porque son expresiones de deseos que no van a ninguna parte, porque el ir a un régimen republicano exigiría, por supuesto, una reforma constitucional, cosa que yo no veo mal que se haga una reforma, pero claro, entonces se abren muchos melones. Por ejemplo, yo querría que se votara sobre la ley del aborto, yo querría que se votara también sobre el estado de las autonomías, para pedir que se elimine directamente. Entonces, ¿alguien está dispuesto a abrir esos melones? Por supuesto que no se van a meter en esos berenjenales, con lo cual pedir la república es absurdo. Si alguien la quiere, pues hombre, que hay un procedimiento para instar una reforma constitucional, pues que la insten, ¿no? Oye, y antes de pasar, a ver si contactamos con la Mata, que lo tenemos perdido, llevamos un rato buscándolo. Antes de contactar con la Mata, para vosotros dos, se le está dando una importancia casi mítica al aniversario de la Diada de este año, como si fuese un hecho cenital o un hito, que puede haber un antes y un después. ¿Vosotros creéis de verdad que esa fecha va a ser determinante, o lo es, o todo es Vamos a ver, aquí estamos confundiendo lo que es una determinada élite catalana con el conjunto del pueblo catalán. Ha dicho Roberto Blanco Valdés algo importante. Una nueva constitución tiene que tener más apoyo que la anterior. El último estatuto catalán ha sido votado favorablemente por el 33% del censo catalán. La Constitución de 1978 la votó favorablemente más del 60% del censo catalán. Por tanto, no existe un consenso ahora mismo para cambiar la Constitución, ni siquiera dentro de Cataluña. Eso de que toda Cataluña es nacionalista, eso es realmente un bluff propagandístico. Estamos de acuerdo. Vamos a ver qué incendio nos apaga Juan Francisco Lamata. Muy buenas tardes, Lamata. Muy buenas a todos.